El Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. Gloria al Señor. Yo me encontraba por este mundo sin Jesucristo, sin salvación. Yo me encontraba solo y perdido, sin el consuelo y el amor de Dios. Yo no entendía que había un Cristo que había muerto por mi salvación. Yo no entendía que había muerto para salvarme de la perdición. Muy buenas noches, buenos días. Les habla su amigo y pastor Florentino Hernández del Templo Apostólico Maranata y su programa Levantando al Caído. En esta madrugada yo quiero traerte un tema muy especial que se llama las tentaciones. Todo mundo pasamos por una situación, por una tentación. Y en esta noche, en este día, yo quiero hacerte saber a ti que quizás estás teniendo insomnio, quizás estás teniendo problemas. ¿Por qué? Porque viste cosas que no deberías de haber visto. Gloria al Señor. Pero yo quiero decirte que no te ha venido prueba alguna, sino simplemente tentaciones humanas. Porque la misma palabra de Dios nos dice el Señor que Dios no tienta a nadie. Entonces no podemos decirle a Dios es que Dios así lo quiso. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Santiago. El libro de Santiago capítulo 1, versos 13 al 15. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Gloria al Señor. En este día, gloria al Señor, yo quiero hacerte saber, aleluya, que necesitamos abstenernos de toda tentación, principalmente cuando no estamos haciendo nada. Dice un dicho allá en el mundo, dice que mente desocupada es oficina de Satanás. Cuando no estás haciendo nada, nada más estás pensando, estás marginando cosas, gloria al Señor, que quizás a Dios no le agrada. Entonces, después de que las pensamos, gloria al Señor, es cuando se comete aquel pecado, porque primero lo forjamos y después lo llevamos a cabo. Y yo quiero decirte que todo aquel que peca, dice la Escritura, que es hijo del pecado, que es hijo del diablo. Gloria al Señor. Pero para eso vino el Señor Jesucristo, para darnos vida y vida en abundancia. Por eso nosotros tenemos que fortalecernos en la presencia del Señor. Por eso es de que nosotros tenemos que ir de la mano de Dios. Porque si nos soltamos de la mano del Señor, vamos a tropezar, vamos a caer, quizás al grado que vamos a llegar al punto de la muerte espiritual. Este día vamos a hablar de un tema muy importante que se llama tentaciones. En algún momento todos experimentamos tentaciones en diferentes formas. Y sabiamente Dios nos ha puesto una alerta de las cosas que pudiesen llevarnos al pecado. Nos exhorta a que vayamos
nos exhorta a que huyamos de ellas y que no nos sentemos a esperar las consecuencias o los resultados cuando abrimos esa puerta, cuando abrimos nuestra mente, cuando abrimos nuestro corazón y empezamos a marginar cosas. Nosotros, los humanos, somos privilegiados, ya que con los ángeles Él ni siquiera movió un dedo. Cuando fueron arrastrados por Satanás, Dios no hizo nada por ellos, pero a nosotros lo ha dado todo. Ha dado hasta la propia vida, ha derramado hasta la última gota de sangre, y fue golpeado, fue herido por nuestras transgresiones. Por eso no podemos decir que somos tentados de parte de Dios. Hebreos 2, 14 al 18 nos dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cual él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Como pudimos leer, como pudiste darte cuenta, que Dios no metió ni un dedo por los ángeles caídos. Pero para con nosotros, hermano, amigo que nos estás escuchando, dice la palabra de Dios que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así es que no podemos decir es que me tentó el diablo. No, Dios está ahí. Él está esperando que tú clames a Él, que le digas: Señor, ayúdame. Y el Señor va a enviar auxilio desde su monte santo. Desde allá Él está esperando que tú clames para que Él pueda responder a tu clamor. Y no después, no vas a decir: no, es que no hubo quien me pueda ayudar. No, gloria al Señor. Siempre habrá un requisito, o siempre Dios pedirá algo. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para poder alcanzar estas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Gloria al Señor. Que es la obediencia, la oración. Si nos mantenemos orando, seguiremos siendo, gloria a Dios, no seguiremos siendo tentados. Y si oramos, si hay una comunión con Dios, podremos permanecer firmes delante de la presencia de Él. Y no importa el problema, la situación, la necesidad, la tentación que estés pasando, Dios podrá darte la salida. Dios te va a poder enseñar, te va a hacer como cuando el carro necesita gasolina, como cuando el carro necesita algo que empieza a prender aquella luz, pidiéndote que necesita, el motor necesita que le pongas atención. De igual manera, Dios pone estas alertas en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos escapar, gloria al Señor, para que podamos escapar de las garras del diablo. La oración, hermano, la oración, amigo que nos estás escuchando, es la clave. La oración es la llave que abre todas las puertas. Cuando tú oras, cuando tú te postras, cuando tú te arrodillas delante de la presencia del Señor y le dices: Señor, no te conozco. Señor, quizás yo estoy hablando a aquellas personas que tienen el problema, que no han conocido de Dios. Pero si llega a haber la casualidad que alguien que ya conozca el Evangelio, pero que necesita una ayuda espiritual, yo quiero decirte
que si nos humillamos delante de la presencia del Señor, Él es fiel, Él es justo para responder a la necesidad. No importa el pecado que hayas cometido. La palabra de Dios nos dice que si cometimos pecado, abogado tenemos para con el Padre, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Los mismos discípulos querían y le dijeron al Señor Jesucristo que los enseñara a orar. Dice: Señor, ¿por qué nos enseñas a orar? Así como Juan enseñó a sus discípulos. Y yo quiero decirte a ti, yo quiero enseñarte que la puerta, que la solución es la oración. Quizás no te sientes tan santo, gloria al Señor. Quizás te sientes pecador, pero déjame decirte una cosa: a esos son a los cuales el Señor vino. Dice la Escritura: ¿quiénes son los que necesitan el doctor? Los enfermos. ¿Quiénes son los que necesitan ayuda? Los pecadores. Gloria al Señor. Y te digo una cosa, dice la Escritura, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En pocas palabras, todos estamos faltos delante de la presencia de Dios. Pero la oración, si nos arrepentimos de ese mal camino, dice la Escritura que si nos damos cuenta del error, si nos damos cuenta del pecado y nos apartamos de él, entonces vamos a alcanzar misericordia. Dios está ahí. Dios está esperando, gloria al Señor, a ti. Gloria al Señor, que cometiste el error. Hay vida, hay esperanza, gloria al Señor. Mientras hay vida podemos humillarnos, podemos pedirle perdón a Dios y el Señor nos va a restaurar. Dios no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar el mundo. Gloria al Señor. Así es que nadie podemos condenarte, pero sí podemos darte la solución a tu problema, a tu necesidad, la cual tú estés atravesando. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué te quiero decir? Así como los discípulos le dijeron al Señor que los enseñara a orar, así yo te voy a decir. No necesitas un montón de palabrerío, simplemente entender el concepto de la palabra. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos del 6 al 12. Dice: mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, dice: no uséis vanas peticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mas no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes, oídlo bien, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una oración simple, gloria al Señor, pidiéndole al Señor que sea justicia en el cielo, así también en la tierra. Y que así como Dios perdona nuestros pecados, también nosotros tenemos que perdonar a quien nos ofende. Este es una raíz de amargura muy importante, gloria al Señor, que siempre tenemos ese problema, que no queremos perdonar a quien nos ofende. Y todavía decimos: me la hiciste, me la pagas. Gloria al Señor. Entonces nosotros no podemos ser de esa manera. Nosotros tenemos que ser la diferencia. Gloria al Señor. Entonces dice la Escritura que Dios ya sabe tu necesidad. Dios ya sabe de qué tienes necesidad. Por lo tanto, no necesitas estar dame. No. Simplemente hazle saber, gloria al Señor, y deja que Dios actúe. Dios no te va a dar algo que tú no puedas soportar.
Gloria al Señor. Imagínate si Dios te diera que te ganara la lotería. Gente que la ganó, no le duró mucho el gusto porque ya se murieron, gloria al Señor. Algunos de ellos ya están muertos. ¿Por qué? Porque no hicieron buen uso de ese dinero que se ganaron, gloria al Señor. Por eso es de que Dios dice que no te puede dar más de lo que tú no puedas soportar. Entonces la oración es muy sencilla. No dice yo decreto. Una oración a Dios tan sencilla que Dios se agrada, y no que hablemos calumnias. No queremos o no debemos ordenarle a Dios que haga. En una ocasión, unos días atrás, estaba escuchando una prédica de un predicador muy grande, muy famoso. Y él decía que Dios era como las prostitutas. Que así como las prostitutas abrían las piernas con el dinero, que así decía él que Dios era igual. Entonces, ¿qué te quiero decir, hermano, hermana? Dios no necesita tu dinero, ni mucho menos podemos compararlo con una prostituta. Son blasfemias que la gente, gloria al Señor, hace o dice, gloria al Señor, pero están fuera del lugar. Son cosas, hermano, gloria al Señor, que no debemos ni siquiera decirlo, ni quisiéramos, ni debiéramos ordenarle a Dios cuando queremos cosas, cuando decretamos, cuando le decimos cuando le pedimos a Dios cosas que no nos convienen. Entonces, tenemos que, hermanos, tener cuidado con lo que hablamos, con nuestra oración, porque muchas veces nos enojamos y le queremos echar la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. Pero ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Dónde hemos estado? ¿Por qué le preguntamos a Dios, ¿dónde está Dios cuando me sucede esto? ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿Por qué mejor no te preguntas tú mismo y dices, ¿dónde estoy yo que me están sucediendo todas estas cosas? La Escritura dice, el diablo vino a robar, matar y destruir, pero Jesucristo vino para darte vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Entonces, yo te quiero enseñar para que puedas contrarrestar a aquel que vino a robar, matar y destruir. Te ha matado tu hogar, te ha destruido tu hogar, te ha robado tus finanzas, te ha robado tu matrimonio, te ha robado tus hijos, te ha robado todo. Gloria al Señor. ¿Pero por qué? Porque no tenemos a Dios enfrente de nosotros. Dios no ha podido acampar su ángel alrededor de nosotros porque no le buscamos. Gloria al Señor. Buscamos a Dios cuando necesitamos, cuando estamos en problemas. Es cuando buscamos a Dios. Pero cuando Dios nos responde, nos suple, nos da, entonces les dices, Dios, ahí te miro. Gloria al Señor. En una ocasión estaba una señora muy mal, muy enferma, y fuimos, oramos por ella, y el Señor se glorificó trayéndole la sanidad. Pero en un poco tiempo después, ella se alejó del camino del Señor y fue a hacer cosas que a Dios no le agradaban, y regresó esa señora peor. Y cuando yo le estaba diciendo, cuando yo le estaba exhortando, cuando le estaba haciendo ver el favor, o no el favor, sino haciéndole saber lo que había cometido, lo que había hecho, esta señora volteaba hasta los ojos al revés, ignorándome. Gloria al Señor. Entonces yo le digo, dígame una cosa, ¿para qué quiere que Dios la sane? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Quiere ser sana para seguir adulterando, fornicando, robando, haciendo estas cosas que a Dios no le agradan? Dios la sanó una primera vez, pero Él quiere que usted sea un testimonio, no que sea un instrumento del enemigo. Dios es misericordioso, sí, pero nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas. Entonces tenemos que orar, tenemos que velar,
para no caer en tentaciones. Dice Mateo 26, 38 al 41. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo mismo, hermano, gloria al Señor, somos tentados. Gloria al Señor, todo mundo es tentado. Un tiempo atrás me dijo una persona que por qué tanta iglesia, que para qué era tan fanático, que para qué era tan religioso. Yo le dije: ¿sabes qué? Yo no soy fanático, yo no soy religioso, sino simplemente estoy agradecido con aquel que me dio la vida, aquel que me dio el perdón, aquel que sanó mis heridas, aquel que restauró mi matrimonio, mi hogar. Por eso es de que yo estoy agradecido, y yo quiero que el mundo sepa lo que hace el Señor Jesucristo, gloria al Señor, y lo que cada uno de nosotros como hombres tenemos que hacer en agradecimiento cuando Dios hace algo por tu vida. Después que me dijo, que le dije estas cosas, entonces me volteó la pregunta y haciéndome sentir, gloria al Señor, que no fuera tan conformista, que tenía que buscar otras aspiraciones. Y nuevamente yo le volví a contestar que lo que Dios había hecho conmigo no tenía precio. La sanidad que me dio Dios, ningún dinero, con ningún dinero, había ningún doctor que con ninguna clase de dinero pudiese sanarme. ¿Qué pasó con este hombre de las computadoras? Ese hombre estaba forrado en dinero. ¿Y qué sucedió? Él murió de esta enfermedad y en una corta edad. Por eso nosotros no tenemos que preocuparnos tanto por el que vamos a comer, el que vamos a vestir. Dice la Escritura: no te preocupes por el que mata el cuerpo, sino preocúpate por aquel que mata el alma. Gloria al Señor. Entonces, no es necesariamente que seamos religiosos, sino simplemente somos agradecidos con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. 1 Corintios capítulo 10, versos 12 al 14 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que no podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amaos míos, huid de la idolatría. Gloria al Señor. Tenemos que huir de estas cosas que el mundo nos atrae. Gloria al Señor. Entonces, no vamos a ser tentados, sino simplemente vanidad de vanidades. Vemos cosas y las compramos, cosas que no necesitamos y las compramos, gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con envolvernos en las cosas del mundo. Aquí estamos en este mundo, no podemos ir a otro lado, porque si nos vamos a la luna, allá está Dios. Si nos escondemos debajo de las piedras, ahí está Dios. Si vamos a lo profundo de la mar, ahí está Dios. Así es que ¿a dónde huiremos de su presencia? Gloria al Señor. Gálatas 6, del 1 al 3 dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo,
no siendo nada, a sí mismo se engaña. Nosotros como pastores, no crea que estamos juzgándole a usted. Nosotros como pastores simplemente queremos hacerle notorio qué le conviene y qué no le conviene, qué es lo que tiene que dejar de hacer. No es que queramos regirle su vida, sino si queremos que usted sea salvo, si usted quiere ser bendecido, entonces tiene que sujetarse, gloria al Señor, a lo que la Escritura nos dice, lo que tenemos que alejarnos, lo que tenemos que agarrar y lo que tenemos que dejar. Si la palabra de Dios nos dice que no robes, no robes más. Gloria al Señor. Si la palabra de Dios te dice no adulteres más, no adulteres más. Gloria a Dios. Hay veces que tienes dos, o tienes tu esposa y todavía andas buscando un amante, una querida. Si no puedes mantener a la esposa, gloria al Señor, ¿cómo vas a poder mantener a la novia, al amante, a la querida? ¿Cómo vas a poder mantenerla? Gloria al Señor. Entonces esto se llama fornicación. Gloria al Señor. Se llama fornicación. Entonces esto no le agrada a Dios. Gloria al Señor. 1 Timoteo 6, 9, 12 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciamos algunos. Se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de los testigos. Gloria al Señor. Hay tanta palabra que no podemos llevártela a tu hogar en 30 minutos. No podemos hacerlo, gloria al Señor. Entonces, yo quiero invitarte a ti, tú que estás padeciendo, tú que no tienes una congregación. Yo quiero invitarte, ahí van a estar pasando los números de teléfono, la dirección, para que nos llames, para que nos visites, para poderte instruir, para poderte enseñar, gloria al Señor, qué es lo que tienes que hacer. No es que vamos a dirigir tu vida, sino simplemente el Espíritu de Dios es el que te va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Entonces, hermano, hermana, gloria al Señor, si tú tomas esta decisión, yo te aseguro que no te vas a arrepentir. Y yo te voy a decir cómo es que vas a llegar a tener una mejor vida, gloria a Dios, y una mejor vida dejando, gloria al Señor, las tentaciones, las cosas, gloria al Señor. Este fue tu programa Levantando al Caído. Si este programa ha sido de bendición, no dude en llamarnos al 408-621-9597 y nosotros con gusto le enviaremos una copia gratis del programa. Para más información, envíanos un correo electrónico a tamsj@live.com. Dios los bendiga.